La relación de Dios con su pueblo se basa en un pacto. Lo fue así en el Edén, con Adán. Recordaremos el pacto. Puedes comer de todo lo que yo te doy, de todos los árboles del huerto, pero ese árbol no puedes comerlo. El día que comieras de él, morirás. Esas palabras eran un asunto serio. Por eso cuando uno entra en un acuerdo, en un pacto, se hace con personas entre nosotros mayores, ¿no? No haces un contrato con un niño que después pueda burlar ese pacto. La relación con Dios y su pueblo se basaba también en pactos verdaderos y perfectos. La desobediencia a ese pacto ciertamente traería muerte. Lo fue así en el Edén y también con su pueblo después del pecado. En muchas ocasiones, ya sea con Abraham, con David, el pacto era el mismo. Requería del hombre una obediencia perfecta para estar en el pacto con Dios. Ahora, quiero que veamos algo en Deuteronomio. En Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2 dirá: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, para revelar lo que había en tu corazón. Y cuando nosotros examinamos el corazón del hombre bíblicamente, encontraremos injusticia en el hombre, una completa incapacidad de obedecer al Señor. Es más, cuando rebuscamos en el corazón del hombre, solo encontraremos enemistad contra Dios. Estamos enemistados con Dios. ¿No lo sabías? Es interesante. Pero podremos decir: no, yo amo a Dios. Pero cuando lees en su palabra sus mandatos y ves que tu vida es contrariamente a esos mandatos, es una evidencia de que tú estás enemistado con Dios. Romanos 3, versículo 5 nos dirá: y si nuestra injusticia, lo que se revela, lo que hay en nuestro corazón, que es solamente injusticia, enemistad, Pablo dirá: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y si esa injusticia hace resaltar la justicia de Dios, gloria entonces sea a Él. Gracias, Señor, entonces por mostrarme con mis fracasos de preservar ese pacto, para que vea que yo soy injusto y que tú sí eres justo. Hoy vamos a estudiar el santuario del nuevo pacto. Y para ello voy a pedirte que podamos orar antes de entrar a este estudio. Nuestro Padre, pedimos, Señor, tus misericordias, abundante sabiduría para abrir tu palabra, estudiarla. Señor, ruego por cada uno de los que están en este momento viendo este programa, que tengan ese deseo de ir a tu palabra y de encontrar cuán justo, perfecto, santo, misericordioso eres. En el nombre de Jesús. Amén. El santuario del nuevo pacto. Para entender el santuario del nuevo pacto, es necesario que veamos el santuario del antiguo pacto. Ese es una imagen del tabernáculo del pueblo de Israel. Todo el campamento de Israel rodeaba a esa tienda. En esa tienda, en ese tabernáculo, en ese santuario, se encontraba el centro de adoración del pueblo de Israel. Las fiestas, los días de reposo, todo lo concerniente a la cultura de los israelitas
estaba centrado en el santuario, en el tabernáculo, que estaba en el medio de todo el pueblo. Vamos a estudiar brevemente los departamentos del santuario, los muebles, muy rápidamente, para entrar al santuario del nuevo pacto. Y en el medio del tema veremos que es muy importante repasar el santuario del antiguo pacto, que nos dará mucho entendimiento, luz y conocimiento del santuario del nuevo pacto. Y como Pablo dirá, que esto es una sombra de lo real. En este estudio vamos a responder 3 preguntas. En 3 secciones estará dividido. ¿Por qué tener un santuario? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿dónde está el santuario del nuevo pacto? Claro, ¿no? Ese pacto, ese templo que acabamos de ver, ese tabernáculo, sabíamos que estaba con el pueblo de Israel, estaba en un lugar físico. Pero eso ya no está. Y la pregunta sería, ¿dónde está el santuario del nuevo pacto? ¿Te gustaría saber? Vamos a estudiar eso. Y la tercera pregunta es, ¿qué sucede en el santuario celestial? Antes de entrar, quiero decirte que en la descripción del video puedes descargarte esta presentación y también una guía de estudio, en donde puedes tú también enseñar este tema a tu iglesia, a tus amigos, a tus familiares. Vamos a entrar al estudio. ¿Por qué tener un santuario? Y vamos a ir respondiendo estas preguntas con otras diferentes preguntas y versículos de la Biblia. La primera dice, ¿qué tiene que ver un santuario con un pacto? Vamos a leer el pacto que Dios hace con su pueblo. Es un pacto matrimonial en que Dios es el esposo que provee, protege, pastorea y procrea con su novia. En otras palabras, espiritualmente, con la iglesia. No olvidemos que en Jeremías habla de que Dios fue un esposo para el pueblo de Israel. Pero vez tras vez lo rechazaron y lo engañaron. Ahora, vamos a ver esto. Dice, por eso le proporciona un hogar, un santuario donde puedan vivir juntos. Para ello vamos a leer Levíticos 26, versículo 11, dice, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. En otras palabras, moraré con ustedes, viviré con ustedes. Entonces, ese fue el motivo de que haya un santuario, que los israelitas que acababan de salir de la de ser esclavos por más de 400 años, sin ningún conocimiento de Dios, y olvidándose completamente de lo que Dios podía hacer, Dios con proezas los saca, los lleva al desierto, y en el desierto les da leyes, mandatos y hace un pacto con ellos. Y ahora Él les quiere enseñar de una manera real para ellos, de que Él estará con ustedes, con ellos. Entonces, ese fue el principal motivo del santuario. Vamos a ver la pregunta 2 dice, ¿cómo expresó Dios la idea de vivir juntos cuando le pidió a Israel que construyera un santuario en el desierto? Ese es un mandato que el Señor le hace, se encuentra en Éxodo 25:8, le dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Nuevamente el deseo del Señor de estar en medio de su pueblo. La pregunta 3 dice, ¿quién presentó estos planos para la morada del pacto de Dios con su pueblo? ¿Quién presentó? ¿De dónde Moisés obtuvo la manera en que tenía que construir, la manera en la que tenía que edificar, colocar toda esta tienda, este templo, este santuario? Y como veremos, hay muchos muebles, muchos instrumentos que había dentro del santuario. ¿De qué manera Moisés realizó eso? Éxodo 25:9 lo aclara, dice, conforme a todo lo que yo te muestre,
el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces Dios muestra a Moisés cómo tenía que ser el tabernáculo, donde él habitaría. Qué interesante en ese punto de la adoración, donde Dios es el que pone las condiciones de cómo ser adorado. No es que Moisés dijo, no, y vamos a hacer algo así, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Le va a gustar más esto a Dios? No. Con Dios no es así la cosa. Es a la manera de Dios siempre que se tiene que hacer las cosas. Entonces Moisés lo entendió y a la perfección, conforme a los mandatos del Señor, se hizo este tabernáculo. Pregunta 4 dice, ¿cuál fue el primer mueble que Dios describió en detalle para la morada del pacto? ¿Dónde harían ese pacto? ¿Cuál es el primer mueble? Éxodo 25 dirá, versículo 10, harán también un arca de madera de acacia cuya longitud, escuchen bien, es interesante, ustedes pueden leerlo, van a tener esta guía de estudios, van a leer también Éxodo 25 y verán que Dios le da cada detalle. Escucha esto, le dice, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Entonces, Dios le va explicando el primer mueble que estaría en esta tienda, sería el arca del pacto. En esa arca, que vemos ahora en la imagen, por cierto, todas las imágenes que veamos nunca van a ser como Dios la especificó. Siempre hay una variante, entonces no nos vamos a guiar tanto por la imagen porque guiémonos lo que siempre dice en la Biblia. Las imágenes solo las usamos de referencia. Entonces vamos a ver en este primer mueble, es el arca del pacto, era de madera de acacia con oro alrededor y dentro era como una caja. Dentro de eso se encontraban las tablas de piedra. En otras palabras, era como si el contrato de matrimonio esté ahí dentro, guardado. Las 2 tablas. No se llevó una a Dios y una para él y veamos quién rompe el contrato. No, estemos juntos. Los contratos los coloquemos aquí. Estaremos juntos. Vez tras vez Dios quiere enseñarle eso al pueblo de Israel. Pregunta 5. ¿Qué elemento importante se iba a instalar sobre el arca del pacto? Éxodo 25, 17 dice, y harás un propiciatorio de oro. Esa palabra es importante para entender el evangelio, porque Jesús es nuestra propiciación. ¿Ven lo interesante de estudiar el santuario del pacto antiguo para tener claro el pacto nuevo? Entonces el propiciatorio fue lo que coloca como tapa en el tabernáculo. Ese propiciatorio, dice, le da la medida también y dice que no va a ser de madera, será de oro fino, puro oro. No vamos a entrar en detalle, pero cada material tiene una explicación. ¿Por qué Dios eligió que sea madera bañada en oro? Porque esto es oro puro. Entonces tiene una explicación. Ahora vamos a ver esto. Al dar los planos para el arca del pacto, ¿qué dijo Dios que haría allí? Dios dijo que le hablaría a su pueblo en ese lugar sobre el arca. Vamos a ver, Éxodo 25, 21 y 22 dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y dice versículo 22, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandaré para que los hijos de Israel. En otras palabras, esta imagen de referencia nos muestra que el arca del pacto era como una caja. Esas varas que vemos abajo era para que la alcen. Tenían que alzar esa arca cuando el pueblo de Israel se mudaba en camino a la ciudad, a la Canaán. Había también labrado 2 querubines que estaban mirándose
Y abajo de él, encima del propiciatorio, ellos eran también labrados en oro puro. El propiciatorio, la tapa, era desde ese lugar en donde el Señor hablaría al pueblo de Israel y daría instrucción a través del sumo sacerdote. Vamos a continuar. Pregunta 8. ¿Qué muebles diseñó para el lugar santo? Dios diseñó también el candelero, la mesa de los panes de la propiciación y el altar del incienso para el lugar santo. La pregunta 9 dice, ¿qué muebles diseñó para el atrio exterior del santuario? Dios diseñó un lavacro y el altar de sacrificio para el atrio exterior del santuario. Y ahora en esta imagen podemos entender que el tabernáculo o tienda tenía partes, tenía como espacios diferentes, separados. Ahora, podemos ver esa tela blanca, lino fino que daba vueltas, que separaba al pueblo de ese lugar. Todo eso, como le podemos decir un patio, eso era todo el atrio, lo exterior. Para entrar a ese lugar había una puerta, solo una puerta, no había varias, solo una puerta. Entraban por esa puerta y vemos lo primero que veían era el altar de sacrificio, después el lavacro. Ahora, quiero que observen lo que acabamos de decir, ese candelero, el altar de incienso y la mesa de pan se encontraban en un lugar que se llamaba el lugar santo. Y vemos ahora el arca en la imagen que se encontraba en otro departamento que se llamaba el lugar santísimo. Era un lugar increíble, era un lugar maravilloso. Vamos a continuar rápidamente. ¿Por qué tener un santuario? Entonces, le vamos a responder la pregunta con Hebreos 8:5. ¿Por qué tener un santuario? Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 5. Los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales. Hebreos 8:5 nos dice que todo ese sistema sacerdotal era una sombra y una figura, era una maqueta de lo que había en verdad. Ageo 2, 3, 5 al 7, ustedes van a leerlo en sus hogares. Ageo habla de que cuando este templo, Salomón lo construye gloriosamente y es destruido por Babilonia. Y luego se vuelve a reconstruir un templo. Dice que las personas dicen, ¿qué es esto comparado con el templo que teníamos? Y lloraban. Pero Ageo nos dice, no se preocupen, porque en esto que ustedes ven será más glorioso, dice él. ¿Por qué? Porque aquí estará el deseado de todas las gentes. Ya estaba como dándoles un anuncio de que esa sombra, por más glorioso, bonito que lo haya hecho Salomón, no era más que sombra. Y que esa sombra iba a empezar a desaparecer con la realidad. ¿Y en dónde empezó esa realidad? Con la aparición del deseado de toda la gente, nuestro Señor Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios hecho hombre, como dice en Juan 1, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, ahí empieza ahora el templo a desaparecer su sombra y a empezar con la realidad. Por eso Juan dice, Él es el Cordero de Dios. Ahora vamos a continuar. La segunda pregunta, ¿dónde está el santuario del nuevo pacto? Ahora sí vamos a responder esta pregunta. ¿Cuándo fue ratificado el nuevo pacto? Mateo 26:8. Vamos a ir al libro de Mateo rápidamente. Capítulo 26, versículo 8. Dice así. Mateo 26, 38 es, perdón. Aquí está, 28. Jesús dirá, desde el 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Entonces, el nuevo pacto fue ratificado en la cruz del Calvario.
La pregunta 11. ¿Qué pasó con el antiguo pacto y su santuario cuando se ratificó el nuevo pacto? Bueno, el antiguo pacto y su santuario se volvieron obsoletos. Por eso, no podemos nosotros maravillarnos de que estén construyendo otro templo en Israel. Porque toda esa ceremonia de sacrificios quedó obsoleto porque dio paso a lo verdadero. Y para confirmar eso, vamos a ver en Mateo 23, 38. Mateo 23, 38 dice: He aquí vuestra casa es dejada desierta, dice el Señor. Y en Mateo 27, 51 dirá el Señor lo siguiente. 27, 51. He aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Entonces, ese velo que cubría el lugar santísimo se partió de arriba para abajo, como mostrando el lugar santísimo que era velado a todo el pueblo de Israel. Ahora ya se partió, ya no sirve, ya no tiene su valor que tenía de mostrar algo que iba a venir. Ya la realidad se presentó, ya consumó el Señor Jesucristo el nuevo pacto derramando su sangre por cada persona. Ahora se va entendiendo, ¿no? El cordero que mataban vez tras vez en la mañana y en la tarde ya tendría un fin con el verdadero Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él derramaría su sangre en la cruz del Calvario, no vez tras vez, no una y otra vez, como se nos enseña en la misa. Vez tras vez el Señor Jesucristo es sacrificado, sino que sería una vez para siempre. Su sangre derramada por el nuevo pacto entre el hombre y Dios. Y Él ahora sería el nuevo representante de la humanidad, perfecto y sin pecado. Daría la justicia de Dios lo que requería, perfección y obediencia absoluta, que ningún hombre podía darla. Jesucristo la daría, pero también pagaría lo que la humanidad debía a la justicia de Dios. La muerte, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Dónde nos dice claramente la Biblia que se encuentra el santuario del nuevo pacto? El libro de Hebreos amplía los 3 puntos principales de la defensa de Esteban ante el Sanedrín, mostrando estos 3 puntos. Es interesante. El pueblo de Dios ya no se limita a la nación judía, y vimos eso, somos israelitas por creer como Abraham creyó, no porque nazcamos ni tengamos un familiar, el papá israelita, ¿no? La ley de Moisés ceremonial ya no es una regla para el pueblo de Dios, ya no podemos estar sacrificando corderos, guardando fiestas. La morada de Dios ha pasado de la tierra al cielo, donde se encuentra el verdadero santuario. Ahora, para ello vamos a ir al libro de Hebreos, vamos a leer un par de versículos para corroborar esto. Hebreos 8 dirá: ahora bien, versículo 1, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad del cielo, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El autor de Hebreos está hablando claramente. Ya eso es lo que nosotros venimos practicando tantos años como judíos. Eso ya no está, eso es obsoleto. Ahora hay un templo verdadero, lo que mostraba del antiguo pacto. Hay uno nuevo, uno no hecho con mano de hombre, sino hecho por Dios. Y Jesucristo allí es nuestro sumo sacerdote intercesor. ¿Con qué palabras aclara Pablo que el santuario terrenal y su servicio deben enseñarnos lo que debe contener el santuario celestial y su servicio? Para ello, mis amigos, vamos a leer todo el capítulo de Hebreos como una tarea. Ustedes lean, por favor, Hebreos 8 y vamos a ver de qué manera Pablo dice claramente que es necesario que Cristo tenga tanto una ofrenda como un sacrificio si desea ministrar en el santuario celestial, porque lo terrenal era figura y sombra de las cosas celestiales. El santuario celestial fue el modelo que se le dio a Moisés. Pregunta 14. Al describir el santuario terrenal y sus servicios en Hebreos 9,
¿Qué dice Pablo que nos muestra? Pablo nos recuerda que así como el terrenal contenía 2 departamentos, también el celestial contiene esos departamentos, y que el servicio en el segundo departamento sigue al servicio diario que se llevó a cabo durante todo el año. Pablo concluye que estos apartamentos y sus servicios son símbolos del ministerio actual de Cristo en el cielo. Así como en el tabernáculo antiguo se oficiaba el sacerdote y traían víctimas, los corderitos, y el pecado de las personas por fe, decían ellos, el cordero pagará mi culpa. No es que el corderito salve, ni la sangre de machos cabríos, ni de becerros, no. Era una figura de que vendría el Cordero de Dios verdadero. Y como eso era sombra, entonces tenemos que preguntarnos lo siguiente: en el cielo se realiza también un acto similar. Por eso hoy también tú puedes no ir y tomar un corderito de un rebaño, sino tenemos nuestro Cordero de Dios que por su muerte en la cruz del Calvario quita todo pecado que yo tengo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia que simboliza el atrio exterior y del santuario terrenal? Bueno, esa era la tierra, ¿no? Porque Jesús del altar de sacrificios es la cruz del Calvario, y el lavacro fue donde Él se bautiza, ¿no? Lo que vemos ahí, eso era lo exterior del templo. Entonces nuestro Señor Jesucristo está dentro del templo celestial. La última pregunta: ¿qué sucede en el santuario celestial? En el santuario terrenal, los sacerdotes ofrecían un sacrificio diario por la mañana y por la tarde, como expiación por todo el campamento. La gente traía una ofrenda por el pecado al santuario para el perdón, y la gente traía ofrenda de gratitud por las bendiciones. Entonces, había oficios durante todos los días en el santuario. Todas las personas traían su corderito. Los mismos sacerdotes mataban corderitos para el perdón del pecado de todo el pueblo, simbolizando que un día iba a venir y se iba a hacer realidad toda esa figura. ¿Qué concluía el servicio anual del santuario? Había un servicio anual que era el día de expiación, era el título del servicio anual, e incluía 2 machos cabríos. Uno representaba al Señor y otro representaba a Satanás. Los dos eran, dice, todos los pecados confesados y desconocidos del pueblo de Dios que se reunieron por fe en ese día fueron removidos del santuario y de los sacerdotes que los llevaron durante el año, por medio de la sangre del macho cabrío de expiación, y colocados en la cabeza del macho cabrío vivo, enviado al desierto para nunca más ser recordado o venir a la mente. Qué hermosa ilustración de lo que sucederá al final de esta tierra, ¿no? El gran día del juicio, el día de expiación, donde el sumo sacerdote entraría al lugar santísimo. Era día de todo el pueblo estaría atento a lo que pasaría ese momento. Todo el pueblo estaría limpio de pecado. Y eso, hermanos, es una sombra de lo que vendría, de lo que es en el cielo. Por eso es importante estudiar el santuario, porque es una maqueta de lo que en verdad hay en el reino de los cielos. El ministerio diario que se hacía en el santuario de Israel, Jesús lo sigue haciendo. Él sigue perdonando los pecados, purificando a las personas. Él, en este momento, nuestro Señor Jesucristo, se encuentra en el reino de los cielos, en el santuario no hecho por manos humanas, intercediendo por su pueblo, pidiendo a su Padre Celestial por su pueblo. Queridos, para terminar, quiero leerte lo siguiente. Dado que el santuario del nuevo pacto está en el cielo, nuestra fe debe dirigirse allí por las bendiciones que Jesús nos brinda, y debemos estar entre los que le adoran en el cielo. Amigo, estamos en este mundo como unos advenedizos y extranjeros. Nuestra patria no es esta tierra. Aquí hay ladrón. Aquí las riquezas se pudren, se queman. Allá en el reino de los cielos no hay ladrón.
no hay dolor y no hay sufrimiento. En el libro de Apocalipsis capítulo 21 además dirá que en el cielo toda lágrima Dios enjugará de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y dice el versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Mi amigo, piensa en ese versículo, piensa en esa maravillosa promesa. En el antiguo Israel, en el antiguo pacto, había una teofanía donde Dios enseñaba que Él estaba ahí. Se oían voces, se veía humo salir, fuego, una columna de fuego. Pero en el futuro, cuando Jesucristo venga por su pueblo y esta tierra se renueve, Dios estará aquí, Jesucristo estará aquí. Él será nuestro pastor y nosotros ovejas de su prado, gozosos de tener a nuestro Dios en medio nuestro, cara a cara estarás con tu Dios. Que Dios te bendiga, mi querido amigo. Recordarles que esta presentación, tanto la guía de estudio, que nos faltó un poco de tiempo para acabarla, pero estarán en la descripción para que tú lo descargues y puedas compartirlo también con tus amigos. Que el Señor te bendiga y te guarde.